Dice así la palabra del Señor, Jueces 16, versículos 19 y 20. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y esto es lo que más me llama la atención. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, note lo que dice Sansón: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste es eso. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23. Es el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Apocalipsis 2, verso 20 en adelante. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y note lo que dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, como el Señor le había dado tiempo y ella no se había arrepentido, dice el Señor: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gracias, Señor, en esta mañana por su palabra. Ayúdenos, Señor, a comprender este tema tan importante sobre la paciencia. Cuando la paciencia suya se acaba, ¿cuáles son las consecuencias? Danos entendimiento e ilumínenos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Estaba pensando en este tema. Lo he titulado esta enseñanza: cuando la paciencia de Dios se acaba. En otras palabras, hermanos, es como hay un dicho muy popular que dice: tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe, ¿verdad? Tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe. Entonces, todo tiene su límite, todo tiene su punto de quebrantamiento o punto final. Entonces, hermanos, de eso quiero hablar en este día, sobre la paciencia de Dios. Que tengamos mucho cuidado a no acabar la paciencia de Dios. Más que todo quiero darles algunos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios de los juicios reales de Dios. Y al hablar de los juicios, este es un tema que no es muy agradable para muchas personas. Es más, algunos han considerado el hablar y hoy muchos hasta evitan hablar de los juicios de Dios, porque muchos lo malinterpretan. Algunos dicen que este es un tema que la iglesia ha utilizado para llenar de temor a las personas y que no se debería de hablar tanto de los juicios, porque nadie debería de acercarse a Dios por miedo, ni utilizar este tema para manipular las mentes de las personas. Pero la realidad es que a la luz de la palabra de Dios no podemos menospreciar las advertencias que Dios nos hace por medio de su palabra, que Dios es grande en misericordia, Dios es bueno, Dios es amor, pero también dice la Escritura que Él es lento para la ira. O sea, también la Biblia nos habla de la ira de Dios, nos advierta que todo tiene su límite. Dios es tolerante, Dios es paciente, pero es bueno saber que Dios dice un día, dice: ya basta, ya no te voy a tolerar más. Entonces la paciencia de Dios
tiene su límite. Llega el momento en el cual Dios dice, ya me cansaron, ya no los voy a tolerar más. Y de eso quiero hablarles, hermanos, que no nos equivoquemos, porque aunque Dios es paciente, su paciencia tiene sus límites. Cuando el hombre persiste en pecar, a pesar de las advertencias de Dios, va a llegar el momento en que el hombre va a cosechar los frutos de su desobediencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Ese es algo que encontramos ahí. Por ejemplo, 4 ejemplos que podría yo mencionarles rápidamente, así nomás como una base para la enseñanza en esta mañana. En el libro de Génesis capítulo 6 encontramos el juicio de Dios que se conoce como el diluvio. El diluvio es un juicio que sucedió, la ciencia lo ha comprobado. Y hermanos, ahí encontramos que, porque hay personas que dicen, pero ¿tú crees que Dios es tan malo que va a destruir al hombre? Hay personas que dicen, pero ¿tú crees, tú serías capaz de destruir a tu propio hijo que tú engendraste? Entonces hay personas que dicen, no, Dios no es malo. Dios no va a mandar un juicio como lo que dicen algunas personas. Pero la pregunta debe de ser, ¿por qué vienen los juicios de Dios? ¿Por qué hay actitudes, por qué hay cosas o hay tiempos en los cuales Dios ha determinado mandar un juicio? Y en el libro de Génesis capítulo 6 nos encontramos con ese terrible juicio. Ahora, ¿cuál fue la razón por qué Dios determinó raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente? ¿Por qué Dios tuvo que actuar en esa manera tan violenta, por decirlo así, tan sin misericordia? Y la razón la encontramos ahí en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Ponga cuidado, léalo si usted quiere conmigo. Dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. O sea, cuando nos preguntamos, ¿por qué vino el juicio del diluvio? Por causa de la maldad del hombre. Porque el hombre sobrepasó los límites de Dios. Acabó con la paciencia de Dios. Por eso es que vino el juicio del diluvio. Dice que era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, aquí no hay un retroceso, aquí no hay una vuelta para atrás. El hombre estaba desenfrenado totalmente en su maldad, en su comportamiento, a tal punto que dice que el versículo 6, que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ese arrepentimiento no es que Dios se volvió o que cambió su manera de pensar, sino ese arrepentimiento, esa palabra se arrepintió Jehová, lo aclara lo que continúa en ese mismo versículo, le dolió en su corazón, le dio pesar, le dio un dolor tan grande, tan profundo a Dios. ¿Cómo es posible que este ser que yo hice se ha corrompido en su corazón a este punto, a este grado? ¿Por qué? Este no es el hombre que Dios cree, que yo creé. Y es lo que está diciendo Dios acá. Esto no es lo que yo hice. Al ver la manera como el hombre se había corrompido en extremo. En el libro de Romanos usted va a encontrar en el capítulo 1 la manera como el hombre se corrompió. A tal extremo dice que aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria, no lo honraron, prefirieron honrar a los ídolos, prefirieron honrar al sol, prefirieron honrar a la luna. Y llegaron a caer tan bajo que aún ellos mismos deshonraron sus propios cuerpos, cambiando el uso natural de la mujer y del hombre. Y se encendieron en sus propios corazones en cosas abominables. Eso es lo que Dios vio. Y por eso dice el verso 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra
a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me pesa, me duele haberlos hecho, porque yo no lo creé, yo no creé al hombre para que él se pervierta de esa manera, para que él se corrompa en esa manera. Entonces, por esa causa vino el juicio de Dios. El hombre acabó con la paciencia de Dios. Cuidado cuando se acaba la paciencia de Dios, cuando la paciencia de Dios se acaba. Unos capítulos más adelante, en el capítulo 18 del libro de Génesis, encontramos otro juicio terrible de otras ciudades llamadas, conocidas como Sodoma y Gomorra. Un juicio terrible que cayó sobre esas ciudades, que hasta el día de hoy no se ha podido descubrir el sitio exacto donde estaban esas ciudades. No se sabe exactamente, porque Dios la borró del mapa totalmente. Pero ¿cuál fue la causa de ese juicio? ¿Cuál fue la causa? Génesis 19, 5 en adelante, del versículo 5 en adelante, encontramos, hermanos, cómo el juicio de Dios cayó sobre aquella ciudad. Dice el capítulo 19, versículo 5, y llamó Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Mire el pecado de estas ciudades. Mire a dónde cayeron. Ahora, si retrocedemos al capítulo 18, versículos 20 y 21, dice la Escritura, cuando Dios está hablando con Abraham, entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, el clamor subió delante de Dios. La maldad, la violencia era tan grande, la contaminación moral. Y el capítulo 19, versículo 5 en adelante es como que si la cortina se corre para que nosotros veamos a qué extremo habían llegado esas ciudades. Por eso es que dice acá que los ángeles llamaron a Lot, Génesis 19, 5, y le dijeron: ¿dónde están los hombres de Sodoma y Gomorra? Llamaron a Lot, fueron, le tocaron la puerta, le llaman a Lot que salga y le preguntan: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esa palabra conocer es para que tengamos relaciones sexuales con ellos, para que los violemos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tan maldad. ¿Cómo ustedes van a violar a estos varones? He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera. Haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Él les está ofreciendo sus hijas para que las abusaran, para que violaran, y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Todos sabemos, la mayoría de los que hemos leído la Biblia sabemos cuál fue el resultado de esto. Los ángeles sacaron a Lot, a su esposa, a sus hijas, y destruyeron a esas ciudades, a tal punto que no se sabe dónde están las ciudades de Sodoma y Gomorra. Solo se sabe de que estaban ubicadas en el sur del Mar Muerto, pero no se puede decir: este es el sitio arqueológico donde ellas estaban. O sea, fue tan terrible el juicio, y eso es lo que yo quiero que veamos, que cuando la paciencia de Dios se acaba, cosas terribles vienen. ¿Y por qué se acaba la paciencia de Dios? Cuando el hombre persiste en hacer lo malo delante de él. Otro ejemplo es las ciudades o los pueblos cananeos a los cuales Israel destruyó cuando conquistó la tierra y Josué estaba dirigiendo la conquista. Fueron 7 naciones que fueron erradicadas. Y la orden que encontramos, usted lo puede leer
el Deuteronomio capítulo 20, versículo 16, el 16 especialmente, Deuteronomio 20, 16, el quinto libro de la Biblia, donde Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel y le dice: cuando ustedes entren a poseer la tierra que os he dado por heredad, van a destruir a todo ser viviente. No van a dejar a nadie con vida. Van a destruir mujeres, van a destruir hombres, van a destruir ancianos, van a destruir niños. Y hay personas que se preguntan y dicen: ¿cómo es capaz que Dios puede darle una orden a un pueblo para que haga esto? ¿Cómo es capaz de que Dios dice: destruyan a los niños, hasta los ancianos? La orden era erradicar totalmente la vida de esas personas. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que agotó la paciencia de Dios? Génesis capítulo 15, versículo 13 nos revela eso. Génesis 15, versículo 13, cuando Dios está hablando con el patriarca Abraham, le dice: y tú vendrás a tus padres. El versículo 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces Dios le está diciendo: faltan 400 años todavía para destruir estas ciudades, para darte la tierra. Ahora, nota el verso 14: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldréis con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Es decir, todavía falta un poquito para que me agoten la paciencia. Cuando ellos me agoten la paciencia, cuando la maldad suba, entonces yo voy a actuar y voy a ejecutar mis juicios sobre esas naciones. La razón por la cual Dios le dice al pueblo de Israel: quiero que destruya, y no dejes nada, le dice. De otros pueblos le dice: bueno, si hay una virgen que no ha conocido varón, déjala, perdónala. Pero de las 7 naciones cananeas que se mencionan, le dijo el Señor: no van a dejar a ni una sola persona con vida. Porque si tú dejas a un hijo, a un niño, a una niña, ese niño, esa niña, ya la maldad, la semilla está en él, y te van a corromper a ti también en las maldades que ellos se corrompieron. Tristemente, Israel no obedeció la palabra de Dios. Y Dios fue bueno en su misericordia y les entregó la tierra, pero ellos no destruyeron a todos los moradores de Canaán. Perdonaron a algunos, hicieron alianza con algunos sin consultar con Dios. Y esos mismos que ellos perdonaron, después vinieron a hacer una piedra en el zapato para Israel y lo llevaron a tal extremo que lo pervirtieron. Y encontramos el juicio del diluvio, el juicio de las ciudades de Sodoma y Gomorra, el juicio de estas 7 naciones que fueron erradicadas totalmente. Pero no solamente eso, sino que encontramos el doble juicio que Israel ha sufrido hasta el día de hoy. La nación de Israel ha sufrido un doble juicio. Primero fueron destruidos por los babilonios. Y cuando usted lee la historia de cómo fueron destruidos ellos, y Dios se lo advirtió. Dios le dijo: yo voy a traer un pueblo extraño del norte, que son ligeros, más ligeros que las gacelas, son fieros, más fieros que los leones, y ellos te van a causar un gran juicio si tú no te vuelves a mí, si tú no te arrepientes de tu mal camino. Israel persistió en pecar y acabaron con la paciencia de Dios, y trajo los babilonios, mataron a todos, destruyeron la ciudad de Jerusalén. Después Dios volvió a tener misericordia de ellos, los volvió a reunir. ¿Y qué pasa? Otra vez Dios tiene que levantar al imperio romano para castigar 2 veces a la nación de Israel, para que pudieran comprender que la paciencia de Dios tiene su límite. Y en Mateo capítulo 23, verso 39, Jesús viene caminando de la ciudad de Betania, y hoy hay muchos edificios
ya no se puede contemplar, pero Betania, haga cuenta y caso que Jerusalén está aquí. Jerusalén está aquí enfrente. Este es un monte, el monte de los olivos. Pegado está el monte Scopus. Entonces Betania está para acá, para el este. Entonces cuando uno viene caminando, viene de Betania, uno viene por costeando el monte. Y hoy ya no se ve, pero 30, 40 años atrás, que no habían tantos edificios, cuando la persona venía caminando por ese camino que conducía a la ciudad de Jerusalén, que iba a dar al monte de los olivos para bajar al valle de Cedrón y luego subir al templo, que era lo generalmente venían los peregrinos, a veces bajaban hasta el estanque de Siloé para purificarse y luego subir a adorar al templo. Cuando ellos venían caminando por acá, era como si un telón se iba descubriendo e iba la ciudad de Jerusalén apareciendo. Jesús viene caminando acá, la ciudad de Jerusalén está apareciendo, y de repente cuando ve el templo y ve todas las casas y la ciudad de Jerusalén, Jesús, sabiendo lo que iba a suceder muy pronto, se quebrantó y comenzó a llorar. Y esta es la exclamación que encontramos en Mateo 23, 37, cuando dice: oh Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, quise juntar tus hijos como la gallina con sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora tú eres dejada desierta. El Señor va a quitar la protección de ti. Y tus enemigos van a venir y te van a hollar y van a hacer lo que ellos quieren contigo. ¿Por qué? Porque has rechazado la gracia de Dios. Porque has desobedecido, has hecho oído sordo al mensaje. Porque a los que te fueron enviados tú los mataste, los apedreaste, los aserraste, los despreciaste, los tuviste en poco. Ahora viene un día terrible. Jesús llora sobre Jerusalén, consciente de lo que venía. El juicio terrible que iba a caer sobre la ciudad de Jerusalén. En otras palabras está diciendo: se te acabó la paciencia, Jerusalén. Ha llegado, él sabía lo que iba a pasar. En unos días más adelantito, el pueblo, cuando Herodes le iba a decir a vuestros reyes crucificar, ellos dijeron: no tenemos más rey que el César. Lo despreciaron. Pilato les pregunta y les dice: ¿qué quieren que hagan con este rey de ustedes? Crucifícalo, y la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue como el sello que pusieron del juicio de Dios. Cuando la paciencia de Dios se acaba, cuando llega el límite. Ahora, eso no solamente sucede con una generación, con unas ciudades, con unas naciones. No solamente llega. Eso lo vemos también en los individuos, en aquellos que han conocido a Dios, como es el caso de Sansón. El pasaje que leímos en Jueces 16. Sansón fue un hijo prodigio. Se profetizó su nacimiento, se dieron instrucciones a sus padres cómo él iba a hacer su vida de él, qué es lo que iba a comer, qué no iba a comer, qué es lo que iba a hacer. Fue un hombre que Dios lo levantó para gobernar al pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo Sansón? Y Sansón, hermano, si nosotros lo analizamos bien, es un ejemplo de aquel cristiano carnal que nunca le gusta obedecer la palabra de Dios. Y sabe quién es él. Sansón sabía quién era él. Hay muchos que saben que son cristianos, que saben que el nombre sobre todo nombre se invocó sobre sus vidas, pero ¿qué hacen? Desprecian las advertencias de Dios. Y este hombre, sabiendo que era alguien que Dios lo había levantado para ser un juez, para gobernar, para traer justicia, paz, él no obedeció a Dios. Comenzó a andar allá con unas paganas, gente gentil, comenzó a meterse con rameras,
La orden era, no puedes beber vino. Él se embriagaba. Después va y se enamora de una mujer filistea. Y aquella mujer filistea, por sus reyes filisteos, fueron obligadas a que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Y usted conoce la historia, los que han leído la Biblia, que varias veces Dalila lo persuadió, lo insistió hasta que le abriera su corazón, y Sansón le decía, bueno, átame con 7 cuerdas nuevas, o ata mis cabellos, mis trenzas en unas estacas. Y cada vez que la mujer le decía, Sansón, los filisteos, ¿qué hacía Sansón? Se sacudía, rompía las cuerdas nuevas como si eran hilos viejos, porque el Espíritu de Dios venía sobre él y lo habilitaba. En una ocasión se despertó a medianoche y los filisteos habían cerrado la puerta, pues él sabe qué hizo. Agarró aquellas puertas que eran grandes, mucho más grandes que la entrada principal de acá, se las echó al lomo y las llevó hasta una colina y allá las dejó. Pero el hombre siguió desobedeciendo a Dios hasta que llegó el límite y Dios se cansó. Y llegó el momento en que esta mujer lo presionó tanto. Y yo les digo a ustedes, hermanos, el diablo nunca se va a cansar de presionarnos hasta que nosotros le abramos nuestro corazón. Nunca el diablo va a estar tranquilo hasta vernos derrotados. Finalmente, Sansón le revela cuál era el secreto de su fuerza. Yo soy nazareo desde el vientre de mi madre, no puedo beber, no puedo hacer esto y tampoco puedo cortarme el cabello porque era un voto. Aquella mujer llamó a un peluquero, le cortaron el cabello y después lo despierta. Sansón, Sansón, los filisteos. ¿Y qué dijo Sansón? Oh, esta vez voy a salir también, como las otras veces. Pero lo triste es que él no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. Jugó tanto con su gracia, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, que finalmente el pecado lo alcanzó. ¿Y qué hicieron los filisteos? Le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo llevaron y le hicieron el hazme reír. Se burlaron de él, lo pusieron a moler granos en un molino como si fuera un buey y se reían. Ah, Sansón, esta es tu fuerza. Eso es lo que hace el diablo con una persona que es hijo de Dios y se entrega a los placeres de este mundo y se olvida de su pacto con Dios. Cuando no considera realmente que la paciencia de Dios tiene su límite. Apocalipsis 2. Los versículos que leímos en el verso 20 y 21 nos habla de una mujer Jezabel. No se sabe si era el nombre correcto de esa mujer, pero lo está asociando con una mujer perversa de la época de los reyes de Israel, en la época del rey de Acab. Era una mujer muy manipuladora, que manipulaba a su esposo y era la que le decía a su esposo qué hacer y qué no hacer. Entonces esta era una mujer manipuladora que estaba en la iglesia de Tiatira y estaba haciendo pecar hasta los pastores de esa iglesia. Era la que quería gobernar e incitaba al pueblo a pecar, a rebelarse en contra de Dios. Y note lo que dice la Escritura: le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, si una persona se entrega a los vicios, si una persona se entrega al pecado, esa persona puede decir, yo me tomo toda la cerveza que quiero y al fin y al cabo ni de cirrosis padezco. Sígalo haciendo y tarde o temprano va a ver que su hígado se va a acabar. Otra persona puede decir, yo me fumo 2 cajetillas al día y nada me pasa con mis pulmones. Sígalo haciendo. Y ni el virus le va a llegar, sino que una gripe le va a mandar al cementerio. ¿Por qué? Porque va a acabar con sus pulmones. O otra persona puede decir, cuando yo quiero voy a la iglesia. Al fin y al cabo Dios me ama y Dios me bendice, mira. Sígalo haciendo. Siga desobedeciendo a Dios. Y tarde o temprano la maldad lo va a alcanzar. La maldad lo va a alcanzar.
Porque Dios dijo, le he dado tiempo a esta mujer. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros la atención? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? Y hemos despreciado el mensaje de Dios. Entonces, el mensaje es, hermanos, que todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y es triste decirlo, pero hermano, hoy en esta sociedad que nosotros estamos viviendo, estamos llegando a agotar el límite de Dios. Cuando usted ve la sociedad nuestra, ¿cómo está viviendo hoy? ¿Cómo está viviendo? En la manera tan pecaminosa, que no hay respeto a las cosas sagradas. Si usted ve hoy en día, cuando usted escucha a un gobernador de un estado importante, de una nación poderosa, decir, no necesitamos a Dios para combatir el virus. ¿Qué quiere? ¿Qué está diciendo eso? Está hablando de la arrogancia que hay en su corazón y del desprecio a las cosas de Dios. Cuando usted ve a un grupo de personas, no solamente quemar una bandera de una nación, yo, hermanos, no me atrevería a quemar la bandera de ningún país. Pero cuando usted ve personas quemando y luego agarran la Biblia, que esto es lo más terrible y lo más peligroso, cuando agarran la Biblia y lo hacen descaradamente y hasta ponen la cámara y la enseñan ahí y la rompen y la tiran al fuego, la palabra de Dios, mientras pronuncian maldiciones. ¿Qué le está diciendo a usted eso? ¿Cuál es el mensaje de esas personas? Yo me pregunto, ¿hasta cuándo durará la paciencia de Dios? ¿Hasta cuándo el Señor dirá, bueno, voy a seguir teniendo misericordia? Es que pobrecitos no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Sí saben distinguir. Sí saben que esta Biblia es el libro sagrado de Dios. Sí saben que este libro es el libro infalible, hermano, porque todo lo que hay en este libro se ha cumplido al pie de la letra. La mayoría de esas personas, quizás muchos de ellos han nacido hasta en hogares cristianos y ahora dicen no creemos en Dios, queman la Biblia, pronuncian maldiciones cuando la están quemando. ¿Qué es lo que va a traer todo esto? No se dan cuenta, la humanidad no se da cuenta, no entienden, no comprenden que la paciencia de Dios tiene su límite. Y que en un instante, escuche bien, en un instante, Dios puede destruir no una nación, no una ciudad. Algunos comentaristas dicen que le tomó menos de 2 horas destruir a Dios las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios no necesita 2 horas para destruir una nación. Dios no necesita 2 horas para destruir un continente. Dios no necesita 2 horas para destruir al mundo entero. Bastan segundos, hermanos. Bastan segundos. Entonces lo importante es comprender y decir, yo no quiero llegar a ese extremo de agotar la paciencia de Dios. Porque si el hombre está agotando la paciencia de Dios con sus hechos abominables, y nosotros los hijos de Dios necesitamos ver estas cosas y ponerlas en nuestro corazón y decir, Señor, guárdame. Guárdame, Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a caminar bajo el temor suyo, Señor. Porque tus juicios están cercanos, no sobre esta nación, sino sobre el mundo entero. No crean que solamente esta nación le ha dado la espalda a Dios. Hay naciones que tienen mucho más cristianismo que esto. ¿Y qué han hecho ellos? Le han dado la espalda a Dios. Han sacado a Dios de las iglesias. En muchos lugares Dios está afuera, el Señor está afuera tocando la puerta. Cuando usted lee la iglesia donde Jesús está a la puerta ahí, ábreme. La pregunta es, ¿cuándo sacaron esos creyentes a Jesús de la iglesia? ¿Y cuántos creyentes no han sacado a Jesús de sus corazones? Ahora, ¿qué es lo que el Señor está pidiendo? Isaías 55:7 dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Dios nos está llamando constantemente con cuerdas de amor.
Nos está pidiendo que nos volvamos a Él, que dejemos nuestros malos caminos. Y la enseñanza es para todos nosotros es, si el nombre que es sobre todo nombre ha sido invocado sobre nosotros, correspondamos a ese nombre que fue invocado sobre nosotros. Caminemos en obediencia a Dios, en el temor a Dios. No hagamos lo que a Dios le desagrada. Usted sabe lo que a Dios le desagrada. Entonces, si usted sabe, esto a Dios le desagrada, pues deje de hacerlo. No lo haga. Y va a tener la bendición de Dios. Y cuando el juicio de Dios venga, así como Dios salvó a Enoc, así como Dios tuvo misericordia de Noé y su familia, Dios también va a tener misericordia de usted y de mí, si nos está mirando que estamos obedeciendo y caminando por la fe. Hay que caminar por la fe. El pueblo de Dios debe de caminar por la fe, como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé. Le creyeron a Dios, fueron obedientes. Creámosle a Dios. Hermanos, estamos en la víspera de grandes acontecimientos. La avaricia de los ricos, de los políticos de todas las naciones es tan grande que antes los ricos querían controlar una comunidad, después querían gobernar y ser dueños de una ciudad, después los ricos querían ser dueños de un país. Ahora hay ricos y hay familias adineradas, multimillonarios, que quieren ser los que controlan todo el mundo. Y han despreciado a Dios, han sacado a Dios, lo quieren sacar, no quieren nada de Dios. Honran a la criatura antes que al Creador. Se han corrompido en la maldad. Matan a niños inocentes. Todo eso, hermanos, está agotando la paciencia de Dios. Y yo no quiero estar, ni le aconsejo y le recomiendo, escapemos por nuestra vida hoy que tenemos tiempo. Refugiémonos en el refugio más seguro que se llama Jesucristo. Metámonos en Él, busquémosle a Él, tratemos de agradarle a Él. Digámosle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Caminemos por fe y en obediencia a su palabra y veremos que el Señor va a tener una gran recompensa sobre todos nosotros. Pero de lo contrario, podemos quedar expuestos al terrible juicio de Dios, como quedaron aquellas comunidades, aquellas ciudades en la época de Noé, de Sodoma, de Gomorra, que fueron destruidas sin misericordia porque no tomaron en cuenta a Dios. Gracias a Dios por todos nosotros. Gracias a Dios por aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, de la televisión. Gracias a Dios. Y quiera el Señor que aquellas personas que no han hecho su decisión en Cristo, la palabra les llegue a tiempo y no fuera de tiempo. Ahora Dios nos está hablando a todos nosotros, con todas las cosas que estemos viendo, con todas las cosas que estamos viendo, levantemos nuestra mirada al cielo, busquemos más de Dios, agradémosle a Él, sirvámosle a Él, en la manera que nosotros podamos, que cuando el juicio de Dios venga, nosotros vamos a ser guardados. Amén, porque el juicio de Dios va a venir, queramos o no queramos. Lo creamos o no lo creamos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a perseverar y serle fieles al Señor hasta el final.